esposo. Shabbat Shalom a todos ustedes de las Sagradas Escrituras. Estamos siguiendo con los estudios del Tanaj acerca de los títulos, significado del Mashiach y todos los títulos en los cuales se hace mención en el Tanaj, o lo que se conoce como el Viejo Testamento. Deseando a todos ustedes que hayan tenido unas bonitas fiestas, a todos que hayan tenido un buen bonito Shemini Atzeret, y todos aquellos que celebraron las fiestas junto con los hermanos Yehudí, pues les deseamos que hayan tenido unas bonitas fiestas, que le hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Todos ya ahora sí que las ramas que llevan a cabo las fiestas, las tradiciones, todos aquellos que practican la observación de la Torah, pues ya para todos ha culminado las fiestas, por ejemplo, como el Shemini Atzeret, el 13, muchas personas lo celebraron ya el 13, que fue el día octavo para entregar la fiesta de Sukkot. Muchos que celebraron el Simchat Torah, que lo celebraron ellos el día 14 de este mes de octubre del 2025, pues que le hayan pasado también todos ustedes con bien y que hayan disfrutado sus fiestas que el Eterno ha compartido con todos nosotros. Lo que se acabo de mencionar son las personas que celebran las fiestas juntamente con el judaísmo. Y aquellos que no, pues ya más tarde, después de otros 2 días, celebraron también lo mismo, el Shemini Atzeret y también el Simchat Torah. Solamente aquellos que llevan los estudios y que hacen estudio de Parashat todos los Shabbats. Todos los Shabbats son aquellos que probablemente pudieron observar el Simchat Torah, el cumplimiento de la lectura de la Torah por todo el año. Y a aquellos que ya completaron, pues comienzan otra vez en todos los Shabbats. Me parece que hoy es el primer día que empiezan a leer la Torah desde Génesis otra vez, juntamente con el judaísmo. Empiezan otra vez la lectura de la Torah, Génesis, y así paso a paso hasta que culminan otra vez en el siguiente año Simchat Torah, el cumplimiento de la Torah. Así que vamos a comenzar con nuestras bendiciones hoy de este día. Y decimos nosotros, siempre los invito a que hagamos la oración que nos enseña nuestro maestro Yeshua. Esa oración es tan importante porque en ella nos escudriña nuestro cuerpo, nos escudriña nuestra alma y cómo nosotros estamos viviendo para poder saber nuestro estatus en sí y presentarnos hacia el Todopoderoso. Y esa oración es la oración de el Abino Malkeinu, del Padre Nuestro. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Damos las bendiciones. Dicemos: Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno, que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito el Eterno, que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatal lenud et toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah de instrucción. Bendito Baruch Adonai, bendito eres tú, Eterno, Noten HaTorah, que nos has dado tu Torah. Nos has dado también la salvación a través de tu amado Hijo y la Torah para tener el conocimiento de lo que es el pecado. La Torah, queridos hermanos, pues es lo que se menciona como la ley en la versión Reina Valera. Así que ya hemos hablado acerca de muchos títulos, muchas cosas en los estudios que hemos llevado acerca del significado del Mashiach, títulos, trabajo y obras que hará para con Israel y con las naciones. Y hoy corresponde a la parte 4. La parte 4, vamos a continuar con los mismos nombres. Mi esposa hacía mención y me traía el tablero donde tenemos todos los títulos. Estas cosas a veces las venden afuera en
ya sea en los tianguis, en las pulgas o en las tiendas, donde hace mención también de todos los títulos de nuestro Maestro. Y vemos aquí que nos dice, y será llamado admirable consejero, Cordero de Dios, la resurrección y la vida, Señor de señores, pastor y guardián de almas, Maestro, testigo fiel y verdadero, roca, puerta, santo, agua viva, rosa de Sarón, alfa y omega, juez, vid verdadera, Mesías, mediador, amado, abogado, príncipe de paz, hijo de hombre, rama, carpintero, luz del mundo, imagen de Dios invisible, la palabra, siervo, piedra angular, salvador, rey de reyes, autor y consumador de nuestra fe, esposo, poderoso, Padre eterno, descanso, león de la tribu de Judá, yo soy, pan de vida, hijo unigénito, buen pastor, Emmanuel, varón de dolores, cabeza de la iglesia, profeta, el nuevo amanecer, el amén, el sumo sacerdote, estrella resplandeciente de la mañana, ancla, rey de los judíos, el camino, la verdad y la vida. Y obviamente, como se le conoce tradicionalmente, Jesucristo, que viene de la traducción de el Mashiach o el ungido, de Yeshua el ungido, o Jesús, en pocas palabras, Jesús el ungido, el nombre que más comúnmente se conoce pues entre todos, la cual nosotros llamamos Yeshua el Mashiach o el ungido. En esos tableros vemos nosotros que tiene muchísimos nombres, de los cuales ya hemos hecho mención en todo este estudio, bajo el contexto del estudio, donde se encuentran los títulos de el Mesías. Así que vamos a continuar con la parte cuarta, y en este caso vemos que nos hace mención del siervo ideal o el siervo perfecto de Dios. El siervo el cual devolverá a Jacob a él, en el libro de Isaías 49, versículo 5, y restaurará a el tabernáculo caído de David. También nos hace mención que él restaurará y traerá a los que son protegidos de Israel, en Isaías 49, versículo 5. El siervo del Señor logrará esto, cortado de la tierra de los vivientes a causa de la rebelión del pueblo. Isaías 53, versículo 8. Pero el Señor declara que es suficiente que el siervo mesiánico, hablando de Yeshua, el siervo aquel que será el que traiga a las tribus perdidas, el Señor usará a este siervo para que restaure todo lo que se había perdido. Él sí, nunca se han perdido, porque para el Señor, Él sabe dónde se encuentra cada una de estas ovejas. Entonces, pero el Señor declara que es suficiente que el siervo mesiánico del Señor se limite a restaurar a Israel. Por eso Elohim promete: también haré de ti una luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, versículo 6. Israel fue llamado una nación de sacerdotes. Si nosotros recordamos en los estudios que hemos ya dado antes, vamos a recordar de que el propósito del Padre para con Israel era que ellos fueran esa luz, esos sacerdotes, por decir así, ese ejemplo hacia las naciones. Y por causa de la desobediencia, pues no se llevó a cabo el plan divino, porque el plan divino era el tener la nación de Israel siempre como un ejemplo. Pero la desobediencia pues causó que ellos mismos cayeran en dificultad, cayeran en problemas por no obedecer a el Todopoderoso. Ahora, por eso cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, y nosotros leemos la palabra que Él nos ha hecho sacerdotes, y nos ha hecho sacerdotes para Dios el Padre, juntamente con el Mesías. Recuerda que el Mesías entonces vendría a ser el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, el grande. Y nosotros seremos, por ejemplo, si vemos los rangos de sacerdotes, vemos que había nada más un sumo sacerdote, y había otros que servían alrededor del sumo sacerdote, y personas que también eran parte de los sacerdotes, que tocaban, que
ministraban, todos esto, pero se les llamaba lo mismo. O sea, por ejemplo, los levitas pues todos eran sacerdotes, y los que practicaban lo de el sumo, pues ya serían los hijos de Aarón. Son la tribu, pero serían hijos de Aarón los que ministraban como sumo sacerdote. Así que es importante entender de por qué a nosotros, por qué a lo que se conoce como iglesia, que en sí es la Kehilá, o la novia del Cordero, o sería en sí el gobierno del Cordero, este será parte de ministradores juntamente con Yeshua. Por eso dice, cuando Yeshua regrese y lo recibamos nosotros en las nubes, siempre ya de ahí en adelante estaremos con él. ¿Por qué? Porque seremos parte de su gobierno y parte de su gabinete. No así con aquellos de que, por ejemplo, no así aquellos que decidieron aceptarlo después. Ellos ya serán parte, sí que entrarán al milenio, por decir así, como por ejemplo nuestros hermanos Yehudí, la casa, los mansos de las naciones. Pero los que murieron, los que fueron transformados, serán parte del gabinete de Yeshua, nuestro Mesías. Éxodo 19, versículo 6, mediadores de la verdad del único Elohim, del único Dios verdadero ante las naciones. Aunque la nación sierva fracasó, la primera fracasó, el siervo mesiánico, por decir así, del Todopoderoso, no como nación, sino como siervo, él triunfaría. Y vemos nosotros que el triunfo fue perfecto al momento de que él resucita y sube al Padre como primero frutos. También se ha profetizado de él y también prometió por parte del Todopoderoso en la Torah, en el libro de Devarim, de Deuteronomio. El Eterno promete un día darle a Israel un siervo como Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Un siervo como Moisés, o sea, del mismo rango de Moisés. Y ese es otro título, otra forma de conocer a el Mesías, o de cómo lo esperaba el judaísmo. El siervo que tenía que ser del mismo rango de Moisés, y el sacerdote que sería del mismo rango de Melquisedec. Así que, aunque todos los profetas eran como Moisés en el sentido de que hablaban en el nombre del Todopoderoso, la Torah misma indica lo que era el único. En el oficio profético de Moisés, él hablaba con Elohim directamente, cara a cara, por decir así. O sea que el Eterno le hablaba enfrente. Él no necesitaba llevarle un mediador para que hablara con Moisés, sino que el Eterno hablaba a Moisés desde la nube, desde la columna, de enfrente donde él estuviera. Él hablaba con él, no necesitaba un mediador. Y de la misma manera, pues, Yeshua no necesitaba que alguien fuera un mediador entre él y Elohim, entre él y el Padre, entre el Hijo y el Padre, no. Sino que el mismo Hijo podría hablar directamente con el Padre. Y es otros de los títulos, otras de las formas que se esperaba este rey mesiánico. Números 12, versículos 6 y 8. Y él les dijo, tenga la bondad de escuchar mis palabras cuando se levante entre ustedes un profeta del Todopoderoso. Yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en sueño. No así con mi siervo Moisés. Él tiene la confianza de toda mi casa, y con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Y él contempla la apariencia de el Todopoderoso, de Hashem. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moisés? Ahí fue cuando pues se enoja con ellos el Todopoderoso por la transgresión de hablar en contra de Moisés. El mensaje aquí es entender que con él sí podía hablar cara a cara, o sea, claramente y sin sueños, sin enigmas, así como lo hacía con nuestro Mesías. Entonces, el Mesías sería y se reconocería por tener esos mismos dones, esas mismas habilidades. Vemos también el contraste que hay entre Moisés y Yeshua. Es que Moisés se utiliza por parte del Todopoderoso para hacer muchas maravillas, muchos milagros en frente de aquellos incrédulos y en frente de aquellos que estaban en contra de ellos. Lo mismo hizo el Mesías en el pueblo de Israel ante los incrédulos y ante aquellos que estaban en contra de él. Así que, por lo tanto, la expectativa era que un día
Elohim enviaría el profeta como Moisés, que también hablaría directamente con el Todopoderoso muchos años después, en el momento del cierre del canon de la Escritura. Nosotros vemos que en este caso se lee en el libro de Números. Y también en la última esperanza para el pueblo de Israel era que pudieran ver este siervo. Así que nosotros leemos en el versículo 10 del mismo libro que estamos leyendo, Números 12, cuando se colocó el epílogo al final del Pentateuco, el añadido e inspirado recordaba a Israel que después de todos estos años no había vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Eterno conoció cara a cara. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, hasta quien el Eterno distinguió como aquel que el Eterno pudo hablar con él, y lo distinguió hablando con él frente a frente. Así pues, el mensaje clave en el momento en que se cerraba la Torá, por decir así, lo que se conoce antes como la Torá y el Tanaj, y nombres que le dan como la ley de los judíos, se le dice al pueblo por parte del Todopoderoso que había una señal la cual él haría también para que escucharan, y sería otra persona del mismo rango de Moshe Rabeno. En Isaías 7:14, ciertamente el mismo, dice, ciertamente el mismo, Isaías 7:4, ciertamente el mismo, el Eterno les dará una señal de su propia elección. Aquí vemos la continuación de lo que él había prometido y de su propia elección. Dijo, miren, vamos a ver uno de los temas o de los títulos más conocidos de las cuales dábamos mención en unos momentos, cuando empezábamos el estudio. Dice, miren, el alma ha conocido y dará a luz a un hijo. La Virgen ha concebido y dará a luz a un hijo. Que le pongan el nombre de Emmanuel. Isaías predice el nacimiento de el Mesías en este capítulo. En este capítulo de Isaías, capítulo 7, versículo 4, ya se menciona el nombre o lo que este siervo haría, su título. Recordemos que los nombres en hebreo se le da a la persona según vaya a ser su mandato, su comisión, o según vaya a ser lo que él haga en el resto de su vida. Como lo vemos nosotros presentes en Isaías e Isayahu, vemos nosotros a Yeshua, que fue puesto nombre como Josué, o Yahshua, que es el Salvador o aquel que lleva a la gente a cruzar, de la misma manera como Moisés, y con los profetas, Ezequiel, el nombre de los ángeles, por ejemplo, el Eterno nombra a el enviado conforme, le da el título conforme es el mensaje que lleva, conforme es lo que él hará. En este caso, pues, que le ponga el nombre como Emmanuel, que se traduce a nosotros como Elohim, estará con nosotros. Esto lo vemos nosotros reflejado cuando vemos que Yeshua se reúne con uno de los escribas, con uno de los altos de alto rango, en los momentos que él estaba ejerciendo su ministerio. Y vemos nosotros de que él le habla, se acerca a Yeshua y le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y aquí se cumple entonces cuando dice, y Dios con nosotros. Supo y entendió de que si el Mesías no viniera de parte de Dios, si Dios no estuviera con él, todas estas señales no se cumplirían. No pudiera haber hecho tantas cosas si Elohim no hubiera estado con el Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos los títulos que él tendría, vemos en el momento que él se presenta. En este caso, pues estamos hablando de Nicodemo. Él reconoció esto. Y cuando nosotros vemos los primeros libros o los primeros evangelios, en los primeros capítulos, siempre se menciona que el Eterno visitaría otra vez al pueblo, o el Eterno nos visitó a nosotros. Estaría Elohim con nosotros a través de Yeshua el Mesías.
seguimos leyendo Isaías 7, nos dice, versículo 11, el pasaje dice, el 7:4, vemos que el pasaje dice que el Mesías o la Virgen vendría y daría luz a este niño, a este varón, ya después, que se llamaría, se llamaría Emmanuel. Vemos que no se le llamó Emmanuel, pero era un mensaje que llevaba en el nombre que se le había mencionado en el libro de Isaías. Esto indica que Elohim estaría con la nación de Israel de una manera diferente a como fue anteriormente, a través del nacimiento de un niño, y que también llevaría el título que nos diría a nosotros que Elohim Todopoderoso estaría con la nación de Israel y con todos aquellos, obviamente, ya conociendo nosotros la Besorá o el Evangelio, que Dios estaría con todos aquellos que aceptarían este enviado del Todopoderoso. Isaías 8:8, y pasará por Yehudá como inundación repentina que llegará hasta el cuello, pero con sus alas extendidas tan anchas como la tierra. Oh, Emmanuel, con nosotros está Elohim. Isaías confirma que el nombre Emmanuel sería un título divino, como lo estamos viendo nosotros en Isaías capítulo 8, versículo 8. Es un título divino del Todopoderoso que Él da, o en la forma que él da a los que envía un título, como daba mención, los títulos que, por ejemplo, de Ezequiel, que es uno de los nombres también que nos menciona que Dios siempre estará con él. Así que todos estos nombres o títulos son por los cuales se conocería a el Mesías que vendría. Ahora, quiero recalcar que estos títulos mayoritariamente pues son entendidos por lo que se conoce en la religión tradicional, la cristiandad o mesiánicos, y todos aquellos que observan la Torá y que conocen a Yeshua, a Jesucristo, porque el judaísmo, ya que está mucho en contra de aquel que vino, pues todos estos títulos no le aplican como tal a el siervo sufriente, porque no se conoce de la misma manera, ni se le da ese título a el Yeshua en ciertas ocasiones. Solamente la persona que reconoce que Yeshua ha venido es que reconoce que estos títulos van con su ministerio, con el ministerio de Yeshua, según los títulos y según se profetiza en las profecías, más que nada de Isaías, porque a él es el que se le conoce como Isaías, el siervo que habla mayoritariamente del mesianismo o del milenio. Vemos también nosotros en la palabra consejero o maravilloso, Isaías 9:6. El rey Mesías le dan 4 gloriosos títulos del trono dual, por decir así, y en cada uno refleja su ministerio o refleja lo que él hará cuando se presente a la tierra. En el versículo 12 vemos nosotros en el primero la palabra maravilla, por decir así, maravilloso. La palabra maravilla está en construcción, entre los estudiosos le llaman epogéticamente consejero, aconsejero. La palabra maravilla, por decir así. Se entiende que en muchos contextos por decir así, de países, se conoce en diferente forma, pero si nosotros investigamos los nombres que se da bíblicamente en el contexto hebreo, no en el contexto de mi cultura, en el contexto hebreo, porque entendamos que no podamos poner la Biblia a mi cultura, no puedo hacer que la Biblia se someta a mi cultura, porque no fue en mi cultura, sino fue en la cultura hebrea antigua, ni tampoco en lo de hoy. No vamos a poner el contexto moderno porque no va a encajar. Pero si nosotros ponemos las palabras de la Escritura en un contexto de hace 2000 años, de cómo se conocía cada palabra, pues encajaría perfectamente y nos daría el verdadero significado de cada palabra. Porque en ese tiempo se dio, y quien escuchaba, quien era la audiencia, escuchaba y entendía la palabra que se utilizaba por parte del que daba la audiencia y la audiencia que lo escuchaba.
conocen el término, conocen el contexto y el significado. Así que cada vez que nosotros vayamos a recorrer a ver a una palabra y su significado, pues le recomiendo que toda la persona vaya en busca de un diccionario que se refleje o que se entienda, que se haya puesto en el mismo contexto bíblico de hace 2000 años. Quiero decir que tenemos nosotros el mal conocido diccionario Strong, que no es un diccionario, es una concordancia. Concordancia Strong es una concordancia. Pero también se encuentran en libros donde se puede reconocer o aprender acerca de las palabras para entender el mensaje que se le da o el título o la palabra o cómo se entendía en aquellos tiempos cuando se le hablaba al pueblo de Israel. Entonces tenemos la palabra consejero que se le da el consejero maravilloso y vemos que nosotros es uno de las cosas que se le aplican al Todopoderoso porque entre su pueblo vemos que entre contextos se conoce como maravilla. Maravilla puede ser como algún milagro. Hizo una maravilla, por ejemplo, en mi país. Ese se conoce como si fuera un milagro y maravilla se puede entender de muchas diferentes formas. Así que vuelvo a repetir, siempre entendiendo la palabra en su propio contexto. Un consejero maravilloso puede ser una persona buena, una persona humilde, una persona recta, una persona que ayuda. Todo eso se le conoce en otros contextos a la palabra maravilla. También se le conoce a personas que profesan la piedad, profesan o predican las cosas santas del Todopoderoso y se mantiene fuera de todo aquello que va en contra de lo que ellos hablan o practican. Así que todo esto entendiéndolo por favor en su propio contexto. Éxodo 3:20. Así que yo extenderé mi brazo y golpearé a Misraim con varias maravillas. Aquí da otro ejemplo de maravilla, o sea, prodigio, maravilla, milagro o cosa que nunca se vio, se hará también en esta cosa. Vamos a ver en otro contexto con la misma escritura en Éxodo 15, versículo 20. ¿Quién como tú, Adonai, entre los Jaelim? ¿Quién como tú, majestuoso de santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravillas? Quiero compartir con ustedes que estas palabras que estamos hablando acerca de las maravillas, tengo que utilizar diferentes versiones de la escritura, ya que muchas versiones cambian la palabra por otro significado de conforme a ellos proponen que se tiene que entender las palabras. Y por eso buscamos versiones en las cuales nos dé exactamente esa palabra para entender dónde se lleva a cabo o dónde se pronuncia esta palabra. En este caso, pues vemos nosotros aquí en la versión israelita nazarena que nos dice: ¿quién como tú, Adonai, entre los Jaelim? ¿Quién como tú, majestuoso de santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravillas? Como también va poquito apegado a la versión Kadosh, que también las palabras las pone o la transforma en su título original o en su nombre original, como se supone que se debe de pronunciar. Éxodo 34:10. Él dijo: mira, yo hago una alianza delante de tu pueblo, haré tales maravillas como no se han producido en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo que está contigo verá cuán tremendas son las obras de Adonai que yo realizaré. Josué 3:5. Y Yahoshua le dijo al pueblo: purifiquen, que mañana el Eterno realizará maravillas en su medio. Aquí todas estas cosas que estamos leyendo es para entender el título mesiánico. Entonces, como nosotros vemos lo que se habla en Josué 3:5, les dijo, y Yeshua les dijo al pueblo: purifíquense, que mañana el Eterno realizará maravillas, cosas bonitas, cosas que van a ser que nunca hayan visto probablemente. Nehemías 9, versículo 17. Se negaron a obedecer, se olvidaron de sus maravillas que había hecho entre ellos, le hicieron obstinados y en su desafío resolvieron regresar a su esclavitud. Pero tú que eres un Elohim perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Esta también se podría contar como otra de las
maravillas que hace, o que de los títulos que lleva Yeshua en este caso. Si nosotros vemos y vamos que a los fariseos, cuando llegan hacia el Mashiach, tu propia persona, tú ponte tú mismo como si fueras en el papel de los fariseos, ya sea en la propia falla que tengas. Cuando tú haces lo que se llama teshuvah, cuando tú haces arrepentimiento, se encuentra la maravilla de Yeshua, nuestro Mashiach, la misericordia que hay para contigo. Cuando tú te arrepientes, regresas otra vez y se te recibe como el hijo pródigo. La razón que yo menciono esto porque fue que los mismos fariseos y escribas que lo rechazaban más que nada, él seguía otra vez y les hablaba, les predicaba y les trataba de hablar la verdad que ellos rechazaban. Eso es algo maravilloso, es algo bonito. Es una virtud, en mi país se conoce como una virtud de amor que se tiene para con, en este caso, los fariseos y los escribas. Así que eso sería parte de su ministerio, la cual nosotros en Yeshua, digo siempre yo supuestamente, porque la razón que digo supuestamente, porque entre nosotros creyentes tenemos excepciones. Llevamos o hablamos a quien nosotros consideramos que son actos para el evangelio, en otras cosas. Y también nosotros mucho tememos a rechazar a la persona si no está de acuerdo con mi mentalidad o como la forma de que yo debo de llevar el mensaje como yo predico. Pero Yeshua nos enseña a nosotros que él nunca rechazó al pueblo. Ellos lo rechazaron a él. Y nosotros, siendo el cuerpo de Yeshua, que componemos el cuerpo de Yeshua, la Kehilá, pues este título de ser una persona buena, maravillosa, por decir así, una persona recta, tenemos que llevar a cabo las mismas cosas que él hizo y las mismas cosas que él practicó, que ya si la persona rechaza y va a su destino, pues ya ahora sí que es su problema, pero que no caiga a el mismo cuerpo de Yeshua que somos nosotros y no seamos nosotros para vergüenza. Salmos 40, versículo 5. ¿Cuántas maravillas has hecho, Adonai Elohim mío? Tus consideraciones para con nosotros, nadie puede contarlas ante ti. Quisiera anunciarlas y hablar de ellas, pero son más que lo que puedo contar, porque la misericordia del Todopoderoso no se mide. Y cuando nosotros vemos no se mide la misericordia del Todopoderoso, fue porque la misericordia que nos enseñó nuestro Mashiach, y como nos enseña aún con el pueblo de Israel, hablando del judaísmo, con el pueblo de Israel disperso nosotros, y con aquellos que le fallan a cada rato, su misericordia es incontable, porque siempre tiene misericordia para con aquellos que son su pueblo. Isaías 25:1. Oh Adonai, tú eres mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has planteado maravillas desde antaño. Tus designios son firmes y verdaderos. Encontramos nosotros también en Isaías 29, versículo 14, cómo él hace maravilla para con su pueblo y para con su gente. En este caso, vemos algo especial en Isaías 29, 14. Por eso, volveré a hacer maravillas con este pueblo. ¿Con quién? Con el pueblo, con su pueblo. Pues el pueblo de Israel siempre ha sido Israel y siempre será Israel. Recuerde que ese es el pueblo que él escogió, Israel, y siempre será. Ahora, no estamos hablando decir, no, pues el pueblo que está en Israel, los Israel de allá. Sabemos que muchos de ellos no pertenecen, no son, ni siquiera aceptan a Dios, mucho menos a Yeshua. Así que ellos, pues ahora sí que entre todas estas personas, ellos mismos rechazan ser el pueblo santo del Todopoderoso porque no llevan a cabo lo que el Eterno hizo. En este caso vemos ejemplos desde antiguamente, cuando él saca a su pueblo, era el pueblo de Israel que lo sacó de Egipto, pero no todos fueron escogidos. ¿Por qué? Porque vemos que muchos se rebelaron. En este caso, más importante que vemos nosotros como mayoritariamente, cuando se hicieron el becerro de oro, muchos de ellos murieron, fueron tragados por la propia tierra. Así que, pues son muchos, pero como dice la carta a los romanos,
Aunque sean como arena, tienen el mal, solamente un remanente será salvo. Sigue diciendo, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará, o sea, se desvanecerá, se pasará, que no será más. Esta naturaleza de ser un Elohim maravilloso de Dios es especialmente evidente en el libro de los jueces. Cuando nosotros vemos Jueces 13, versículo 15 al 21, vemos que vemos la compasión y vemos la misericordia y el amor del Todopoderoso. Vemos cómo Él es aquel que muestra su misericordia. Por ejemplo, David, conforme al corazón del Todopoderoso. Salomón falla y no sigue los pasos de David. Pero, por promesa y amor a David, pues Salomón no tiene las consecuencias que pudo haber tenido por ser un rey que ha desobedecido al Todopoderoso. Y vemos que ahí se activa la misericordia de el Todopoderoso. Todas estas cosas son los títulos que traería el Mesías y todo lo que se llevaría a cabo él en su ministerio. Jeremías 32, 18 y 18. ¿Qué haces, misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres de sus hijos? Y de ellos, Dios grande, poderoso, Adonai de los ejércitos, es su nombre. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sean tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes a Asiria hasta este día. Viendo la petición que así, la misericordia que tendría para con su pueblo hasta en estos tiempos. Entonces, de hecho, en el contexto más cercano se usa la palabra de Elohim, Isaías 10:21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a el Dios fuerte. ¿Y quién hará este trabajo? ¿Quién hará este trabajo? Pues el Mesías. El Mesías hará este trabajo. Por eso, el título, por ejemplo, la palabra Gibor, el Gilbor, otros Gibor, que significa un héroe. Un héroe. Otras personas lo traducen como el fuerte, otras personas lo traducen como el Dios fuerte. Él puede significar el grande, el misionero o aquel que traería para atrás a las 12 tribus y reunirlas para el momento de su regreso aquí a la tierra. Si nosotros vemos el pueblo o los pueblos de las naciones que están mucho lejos de Israel, les llega el conocimiento de Dios a través del mensaje de Yeshua. Y allí poco a poco se encuentra la palabra, o se cumple la palabra que dice que él reuniría a todos los siervos del pueblo del Todopoderoso y los traería a casa. Y otra vez dice que restauraría el tabernáculo caído de David, que cayó en los tiempos de Salomón, cuando se habla de las 12 tribus completas, y sería traído otra vez hacia Israel, otra vez reunido. Príncipe de paz, la palabra príncipe de paz usada en Isaías 9:6, no necesariamente el hijo del rey, más bien significa gobernante o líder, como lo dice Isaías 3, versículo 14, y que se refiere a alguien que será gobernante de paz, el gobernante de Shalom, de paz. Según Isaías, el Mesías establecerá la paz entre la humanidad y Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es aquel, se le dio ese ministerio. Yeshua sería el pacificador entre la humanidad y el Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la carta a los Hebreos, la carta a Romanos y algunos otros libros en el Brit Hadashah, vemos nosotros de que por parte del Todopoderoso, y no por parte de Él como tal, sino por parte de la humanidad más que nada, porque es la desobediente, Dios su pacto lo tiene firme.
Pero la humanidad es obediente, dice, porque todos han pecado. Todos han quedado destituidos de la gloria de Elohim, de la gloria de Dios. Entonces, allí entra en acción o entra en escena el pacificador, el príncipe de paz. Y entra él como mediador y quita esa enemistad por el pecador, con el pecador y el Santísimo. Y dice, no, yo voy a estar de entre medio y voy a ser el mediador, el príncipe de paz, en el cual yo, a través del sacrificio, pagaré por estos pecadores, por la condena de ellos, para que ellos también ahora puedan ser parte de la gloria del Todopoderoso. Puedan ser parte también, o puedan ser como el propósito del Padre fue en el principio, que fueran llevados a la tierra prometida, pero que ellos participaran de ese propósito, siendo el ejemplo y siendo los santos, los sacerdotes del Todopoderoso. Así que vemos aquí entonces que él entró y sería una persona que traería paz. No solamente paz para ahora sí que mediador de Dios y los hombres. También una paz entre los gobernadores de la tierra. Porque la persona que ha leído acerca de este príncipe de paz en el milenio sabemos que será un momento de paz hasta que se desate otra vez el enemigo. Será un momento de paz que aún entre los propios animales tendrán paz con los seres humanos. Eso lo dice el libro de los Salmos y el libro de Isaías. Así que su reinado será de paz y aún está siendo de paz hoy en estos momentos. Pero entonces usted dice, ¿por qué hay tantas guerras y tantas cosas que están pasando? Una paz, hablando de una paz espiritual. ¿Por qué cree usted que la persona cuando está cansada siente ese vacío en su corazón y se siente desesperada, siente que nada de lo que hace en la tierra satisface al hombre interior? Y siente que todo lo que está pasando, nada, aunque tenga las cosas en la tierra, le hace estar gozoso. Pero al momento que esta persona recibe y acepta a este Mesías de Israel, en su interior ya hay una esperanza, ya hay una paz que aunque en su tiempo de vida hay problemas, en su interior lleva una paz que dice, no importa porque al final yo sé a dónde voy. Así sea persecución, así sea tribulación, como le pasó a nuestros hermanos apóstoles enviados por Yeshua y muchos de aquellos discípulos. Así que Isaías 53:5 explica esto, y su reinado instruirá paz universal. Isaías 2, versículo 4. En adelante, Isaías 11, versículo 6 al 9, para con la humanidad de igual manera. Así que este punto, pues, que estamos viendo nosotros, es algo que ya aconteció en cuestión de paz espiritual desde el momento que llegó a nuestras vidas Yeshua el Mesías. Vemos nosotros también el título de la rama del Señor o el renuevo. Isaías 4, versículo 2, Jeremías 23, versículo 5, Jeremías 33, versículo 15, Zacarías 3, versículo 8, Zacarías 6, 12. La palabra raíz significa retoño, crecimiento o rama. Una inscripción que pues ahora sí se conocía entre los fenicios del siglo III antes de la era común. Utiliza la frase Etzemat Sedek para referirse al heredero legítimo del trono, esa rama de David, como nos dice a nosotros en el Tanaj, que él sería esa rama desde, nos hace mención desde David y hasta Jesse, o sea, el abuelo de David. Cuando se utiliza de esta manera se refiere a un hijo o un vástago de un rey. David utilizó el verbo etzamach en sus últimas palabras al reflexionar sobre su esperanza en el Mesías basada en la alianza davídica, donde nos dice, ¿no lo ha hecho crecer todavía? Segunda de Samuel 23, versículo 5, pues vemos que no, porque su manifestación está mucho después de la muerte de David, de la muerte de los demás reyes. Viene entonces este Mesías cuando mayoritariamente muchos no se lo esperaban, aunque el mismo Mesías le
les dice a los fariseos, ustedes saben quién soy yo. Él les dice, ustedes conocen todos los tiempos, conocen los sazones, conocen todas las cosas, saben cuando está cerca el invierno, saben cuando está cerca el otoño, y no saben, en pocas palabras, quién está presente delante de ustedes. Obviamente, ya con eso a nosotros se nos da a entender de que ellos sabían a quién tenían enfrente. Otra cosa sería que no lo querían reconocer. El Señor Adonai, nuestra justicia. Después de haber llamado al Mesías renuevo justo, Jeremías 23:5, Jeremías utilizó otro título mesiánico. Justicia nuestra. Adonai, justicia nuestra. Jeremías 23, versículo 6. Lo más probable es que no se trate de un, vamos a decir así, de algo que vendría en los tiempos de Jeremías, aunque también hubo mensaje por el mismo, pero se nombraría para un título que se utiliza para, en este caso, muchas de las ocasiones, en la ciudad de Jerusalén, en Jeremías 33, versículo 16. Por lo tanto, debe entenderse como un título divino. Así pues, debe entenderse que significa Adonai es nuestra justicia. Adonai es nuestra justicia. ¿Y quién entonces, si no, quién sería la justicia, por ejemplo, de los pobres? ¿Quién sería la justicia o por quién entraría esta persona humilde, los pobres de la tierra, los humillados, los perseguidos, sino a través de Yeshua, porque también llevaría ese título de justicia nuestra? Esto se llevará a cabo y se cumplirá en el momento cuando Él regrese y ponga su pie en el monte de los olivos y se separe en dos. Se comienza la justicia, se comienza entonces el gobernado de este gobernador, príncipe de paz, que entonces se llevará a cabo todo lo que se prometió, y entonces aquellos desamparados, entonces aquellos que los trataron con injusticia, serán llevados con justicia, o serán guiados con justicia, aún a todos los perseguidos por parte de Yeshua. Hará justicia con todos ellos, con todos los mansos, con todos los rechazados de la tierra, especialmente con aquellos que predican la Besorá o el Evangelio, que son rechazados y muchos de ellos muertos por llevar el mensaje. Entonces habrá justicia. Y también para aquellos mismos que fueron injustos, tendrán su propia paga. El único pastor. En Salmos 80, versículo 1, Dios, Adonai mismo, es llamado el pastor de Israel. Esto hace aún más significativo el título de que se menciona en el siervo sufriente, en el siervo de Isaías, y también representando a aquel que dijo de él mismo que él era el siervo del mismo Padre. Entonces, vemos que el que guía, el autor de todo, pues obviamente es el Padre. Obviamente es el Padre. El Padre fue el pastor que pastoreó a Israel. Pero pues no lo hacía él mismo guiándolo, sino que utilizó a su siervo Moisés para que él fuera el que llevaría como el pastor a este remanente de Israel. De la misma forma, aquel que vendría en títulos mesiánicos sería Yeshua, que guiaría a la nación de Israel o aquellos que lo aceptaron como el pastor que pastorea las ovejas. Él sería el encargado de guiar a este pueblo tal y como lo dijo el Padre cuando prometió a otro siervo igual que a Israel, otro profeta igual que Moisés. De la misma manera que Moisés guió al pueblo, también este mismo Yeshua guiaría a el pueblo para llevarlos por el buen camino. De todos estos vemos en Ezequiel 34, versículo 13. Vemos en Ezequiel 34, versículo 23. Y vemos en Ezequiel 34, versículo 24. Ezequiel repite la misma promesa en Ezequiel 37, 24. Contemplando en el día en que Israel sea devuelto a su tierra y a su Dios bajo el cuidado del pastor único del versículo 15. La luz para las naciones. En los cantos del siervo, Elohim promete el siervo
devolver o que devolverá a Israel a su Dios, ya que Israel pues fue quien desobedeció y quien rechazó, por decir así, él mismo regresará otra vez a Israel, a su Dios, a su pueblo. Isaías 49, versículos 5 y 6. Entonces, estos mismos cantos indican que el ministerio del siervo irá más allá de Israel y alcanzará al mundo entero. Así establecerá la justicia en la tierra y las islas esperarán su instrucción, como lo menciona en Isaías 42, versículo 4. El siervo no solo será un mediador del nuevo pacto para el pueblo de Israel, sino que también será luz para las naciones. Siempre recordando que el pacto, pues, se le prometió a Israel. No guste o no, fue para Israel. El pacto fue para Israel desde el principio y después el pacto renovado, que es el mismo pacto, pero renovado, que ya no sería por decisión humana si tú cumples o no, sería por la sangre del Cordero, para que ahora tú recibas el Espíritu Santo y ahora sí cumplas lo que nuestros padres no quisieron cumplir o no pudieron cumplir por la desobediencia. En Isaías 49, versículo 6, Dios dice a su siervo que restaurará a Israel otra vez para atrás. Vendrá y solamente esto podía cumplirlo o lo está cumpliendo Yeshua, nuestro Mesías. Por lo tanto, para que entendamos nosotros todos los títulos y pongamos paso a paso lo que se aprendió en lo que Yeshua hizo, no podemos negar que Él es este siervo, que Él es este renuevo, que Él es este príncipe de paz, que Él es la luz a las naciones, porque Él mismo habló y Él mismo enseñó acerca de ser la luz de los hombres. Vemos nosotros que Él fue el siervo fiel. ¿Por qué? Porque aunque Él no debía nada, vino y murió por nosotros. Vemos nosotros que Él es la esperanza de la humanidad. ¿Por qué la esperanza de la humanidad? Porque la esperanza por fe cree de que Él resucitó y subió al Padre. Lo que Él dijo fue verdad. Porque de lo contrario, pues el mundo estaría perdido. Pablo mismo lo dijo. Si él no resucitó, entonces por demás murió. Y estamos perdiendo nuestro tiempo. Nuestra fe es vana. Estamos en vano haciendo todo esto. Pero la esperanza en Él, por eso es importante entender cuando digan, yo tengo esperanza en el Mesías, porque nosotros tenemos fe, tenemos esperanza que sí, todo lo que dijo fue cierto. Que todo lo que Él hizo fue cierto. Y todo lo que aconteció después de su ministerio, cuando decimos de su ministerio es antes de su muerte, y después de su resurrección, vemos que Él como primero fruto nos está representando a nosotros como sumo sacerdote entre el Padre y la humanidad. Que Él aún está haciendo ese servicio de sumo sacerdote. Por eso tenemos esperanza en Él, en que Él está constantemente está interviniendo por la humanidad y está siendo ese mediador de este pacto, de este nuevo pacto, y está trabajando a diario como nuestro abogado para con el Padre. Así que no en contra del Padre, en contra del acusador. En contra del acusador es importante entender. En contra del acusador, que es el enemigo, aquel que va y acusa a los seres humanos. Y el abogado está ahí peleando y peleando siempre para proteger a aquellos que lo han aceptado. Esa es nuestra esperanza de que todo esto que Él dijo y hizo es verdad, y lo esperamos de todo corazón que Él regrese y vuelva para que se complete lo que es la salvación, que se complete la promesa y ahora sí no haya problema de nada, ni nosotros esperemos ninguna otra cosa más. Ahí se cumplió todo lo que se prometió, ahí fue el cumplimiento de todo lo que fue de las Escrituras en cuestión de salvación cuando ya estemos y tengamos un cuerpo transformado. Esta será la culminación de toda nuestra salvación, como Él cuando culminó aquí en la tierra, que resucitó con un cuerpo transformado. Era Él, pero con un cuerpo transformado, que podía aparecerse en un lugar y otro, podía Él comer sin necesidad, podía Él subir al cielo sin necesidad, y podía hacer Él muchas cosas que no tenía necesidad de hacer, pero ahí fue su cumplimiento. Por eso Él, al momento que iba a morir, dijo, consumado es. Después de eso vemos que subió al Padre y que está a diario intercediendo por todos nosotros.
Así que, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga. Hemos terminado hoy este estudio de 4 diferentes videos acerca de el significado del Mashiach, títulos, trabajo y obras que hará para con Israel y con aquellos que lo quieran aceptar como el sacrificio perfecto. Que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.